Vamos a continuar con la conferencia del doctor Bernardo Toro, quien nos estará hablando sobre el significado de la responsabilidad social de las empresas. Le recordamos que puede ver su tiempo en nuestra pantalla, en el cronómetro. Para todos ustedes, para que conozcan un poco más a fondo, el doctor Bernardo Toro es asesor del Comité Estratégico Institucional de la Fundación Avina, miembro del Board International del Instituto Ethos de Brasil, también coordinador de la Veeduría Especial del Fondo de Inversiones para la Paz de la Presidencia de la República de Colombia. Es todo suyo el escenario, doctor. Buenos días. La conferencia, el PowerPoint. Bien. Esta conferencia, hice muchas versiones de la posible conferencia. El hacer es este. Y me puse a pensar lo siguiente. Todos ustedes son ejecutivos, directivos, etcétera, y la pregunta es ustedes cómo transforman la realidad, con qué transforman la realidad. Generalmente cuando uno dirige una compañía o está al frente de un grupo económico, todo el mundo cree que su poder está en la inversión o en la decisión. A nosotros no nos pagan ni por invertir ni por decidir, nos pagan por hablar. ¿Cuánto tiempo gasta cada uno de ustedes hablando en el día? Todo el día. Y lo que pueden invertir, las decisiones para invertir o no invertir, o las decisiones para hacer algo o no hacerlo, dependen básicamente de las conversaciones. Lo que quiero decir es que el gran instrumento que tienen los líderes, los ejecutivos, para transformar la realidad es la conversación. Sin embargo, pensamos más en la inversión que en la conversación. Pensamos más en el poder que en la conversación. Entonces dije, hablemos de la conversación como el mayor instrumento de responsabilidad social que tenemos en estos momentos de posconflicto. Y en esa dirección va la intervención. No sé, ¿a dónde? Al aire, allá. Primero que todo quisiera convencerlos de que el lenguaje es el arma, es la mayor elaboración de la mente humana. Pocas veces nos hacen reflexionar de que la mayor creación que como seres humanos tenemos es la lengua. Y que es mucho más difícil hablar que saber matemáticas, que ser músico, que saber física. Y esto es muy importante porque la gente cree que es más difícil la física que hablar. Y la gente dice, yo no estudio matemáticas porque no estoy dotado. Voy a tratar de demostrarles que eso es uno de los cuentos chinos que tenemos que derribar. Y es muy importante derribarlos. A ver, voy a hacer una comparación un poco sencilla para tratar de mostrar la potencia del lenguaje. ¿Qué es hablar? Es usar un conjunto finito de sonidos para expresar un número indefinido de significados. Todo lo que usted ha dicho, lo ha dicho con 32 sonidos, ¿sí? Sí, ya sea saca o casa, loma o malo, son los mismos sonidos. No es más. ¿Qué son las matemáticas? Las matemáticas son una ciencia muy grande que tiene muchas disciplinas, aritmética, teoría de números, geometría, análisis, etc. Pero tomamos lo que más conocemos todos, que es la aritmética. ¿Qué es la aritmética? Es usar un conjunto finito de símbolos, del 0 al 9, y de relaciones para construir un número indefinido de operaciones. Todos sus balances, sus cuentas, etcétera, los ha hecho con 10 signos, mayor que, menor que, multiplicar, dividir, ¿sí? Y igual. Piensen que no han hecho nada más. ¿Qué es la música? Usar un número finito de sonidos para construir, ahí está, un número indefinido de acordes. Ahí falta un número indefinido de acordes. Desde los pollitos dicen pío pío, hasta la novena de Beethoven, son construidos con los mismos sonidos. El problema es la combinación. Pero ¿cuál es la diferencia entre, si nos devolvemos, todos son lo mismo, un conjunto definido, resultados indefinidos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre las matemáticas, la música y hablar?
Si las matemáticas quieren hablar de ellas mismas, ¿a dónde tienen que recurrir? A la lengua. Las matemáticas no pueden hablar de sí mismas. Para poder hablar de matemáticas hay que recurrir a la lengua. Si la música quiere hablar de sí misma, tiene que recurrir a la lengua. Si la lengua quiere hablar de sí misma, no tiene que ir a ninguna parte. Ella habla por sí misma. Entonces, ¿cuál es el poder de la lengua? Que es el único, es un sistema creado por el ser humano, pero es el único sistema que puede hablar o referirse a sí mismo. ¿Sí? Esa es su potencia. Esa es la máxima creación de la mente humana. Cualquier otro sistema, el que ustedes escojan para hablar, tiene que recurrir a la lengua. Por eso hablar, conversar, reflexionar, leer o escribir es lo más complejo que puede hacer el ser humano y por eso hay que aprender a manejarlo muy bien. ¿Sí? Yo siempre hago esta reflexión aquí porque ahora que se habla mucho de educación, siempre vienen los cuentos de... Una pregunta es ¿por qué en un país como la República Checa el 80% de las personas tocan 2 instrumentos y todos leen nota musical? Porque son más inteligentes que nosotros, no. Porque hace mucho tiempo dejaron de creer un montón de cosas, que la música es muy difícil, que las matemáticas son muy difíciles. Y lo que demuestra, lo que se está demostrando, esta tesis es de un biólogo ruso, de Luria. Si un niño habla competentemente para su edad, está en condiciones de aprender bien a leer, escribir, matemáticas, música, lo que sea. ¿Por qué? Porque si puede hacer lo más difícil, que es hablar correctamente, está listo para todo. ¿Sí? Eso vale para cualquier adulto también. Si alguien no aprende algo, falla el método, la motivación o ambas cosas. Dejemos de creer que nuestros niños no pueden llegar a tener estándares altísimos, que nuestros empleados no pueden tener capacitaciones de altísimo nivel, manejar cosas complejas. La inteligencia es el bien mejor distribuido que hay en el mundo. La inteligencia está igualmente distribuida por territorios, por regiones, por clases, por estaturas, por colores, como usted quiera. En cualquier lugar hay gente muy inteligente, menos inteligente y poco inteligente. La inteligencia no se hereda. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nuestros alumnos no aprenden, es problema de nosotros, los adultos, no de los niños. Una sociedad es seria cuando no culpa a los niños del fracaso, como hace Colombia. Cuando un niño dice yo perdí el año, es lo peor que puede decir. El niño no perdió nunca el año, perdimos los adultos. Y esto es muy importante, pero esa es una discusión muy larga. Solamente quería llamar la atención sobre esto. Todos nuestros empleados pueden aprender cualquier cosa si están motivados y el método es bueno. Todo lo que, fue muy rápido ahí. Todo lo que sigue en parte, hasta un cierto nivel, es tomado de alguien que ustedes muchos conocen, de Rafael Echavarría, del libro La ontología del lenguaje. Muy poco original soy yo. A ver, ¿cuál ha sido la tradición del lenguaje? Que nos contaron que la lengua es para contar cosas, para transmitir lo que percibimos o pensamos, y que es para describir, y nos gusta mucho describir. Esa es la forma como nos enseñaron a hablar. Hoy sabemos que eso no es así. Hoy sabemos que el lenguaje es acción, que la palabra transforma las cosas, y lo más importante, que el lenguaje genera realidades. Y esto es muy importante cuando oímos radio, ¿sí? O cuando vemos las noticias de televisión. El lenguaje genera realidad. Si a usted cuando usted se casa, un juez le dice, los declaro marido y mujer. Antes estaba soltero y la palabra le cambió la realidad, quedó casado. Le doy el empleo, antes estaba sin trabajo, ahora queda con trabajo. Sale de aquí, se va de esta compañía, queda desempleado. Cuando usted dice, cuando Julio Sánchez Cristo dice, ese es un problema muy grave, se vuelve grave. Si es grave o no, no sabemos, pero la palabra lo vuelve grave. El lenguaje crea siempre realidades, y el lenguaje puede crear la paz o puede crear la guerra, puede crear la cooperación o puede crear el conflicto. Y ese es el poder que ustedes tienen. Ronald Coase, el premio Nobel de Economía, decía que las empresas no se distinguen entre sí ni por la tecnología, ni por la organización, ni por el dinero, ni por la estructura. Lo que hace diferente a las empresas es el tipo de contratos que hace. Y el tipo de contratos que hace una empresa depende del tipo de conversaciones que tengan quienes la dirigen.
Es a través de la conversación cómo se estructuran los contratos, cómo se diferencian las empresas. ¿Qué es un buen líder? Una persona que sabe hacer buenos contratos, o sea, que sabe generar buenas conversaciones. Y la razón es esta, ¿no? O sea, con las conversaciones, los que estamos en esta sala y los que no están en esta sala, podemos crear las condiciones fácticas, reales, para una convivencia pacífica en este momento de posconflicto. El poder, créanme, no está en las armas. Nunca ha estado en las armas. Siempre ha estado en la sociedad civil. Porque con el lenguaje legitimamos unas armas o legitimamos otras armas. ¿Por qué existe la guerrilla? Porque una parte de la sociedad, a través de su conversación, ha legitimado las armas de la guerrilla. ¿Por qué existen los paramilitares? Porque una parte de la sociedad, con su conversación, ha legitimado las armas paramilitares. ¿Por qué existe el Ejército Nacional? Porque algunos colombianos, con nuestras conversaciones, legitimamos las armas del Estado. ¿Por qué existen las BACRIM? Porque una parte de la sociedad legitima esas armas. Las armas donde son legítimas son invencibles, invencibles. La única forma que, si queremos que las armas públicas, las del Estado, sean invencibles, es que nosotros las legitimemos. Armas legitimadas por la sociedad son invencibles en cualquier lugar del mundo. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? Hablando. Entonces, pensemos que es la sociedad civil la que puede a la larga hacer posible o no la convivencia pacífica. Y eso lo hacemos a través de conversaciones. En la casa, en la cama, en el club, en la calle, en el trabajo, en la cantina, donde sea, en la discoteca, en Ciudad de Lirio o en la alcaldía de Cali. ¿Cuáles son los productos del lenguaje de las conversaciones? Identidad. Yo soy lo que hablo. Cada uno de ustedes quiere saber quién es usted mismo y qué conversa. Eso es usted. Esa es su conversación. ¿Sí? Toda conversación genera relaciones. ¿Qué es un gerente exitoso? Un tipo que sabe conversar, que genera múltiples links. Y hoy sabemos que tiene una característica esa conversación. ¿Qué es un líder hoy? El que sabe dar ayuda y el que sabe pedir ayuda. Se fue el alcalde Guerrero. Somos amigos hace muchos años. ¿Cuál es la gran característica de Rodrigo? Que sabe pedir ayuda y sabe dar ayuda. Todos los que trabajaron con él en Valle en Paz lo saben. Cómo pide ayuda y cómo da ayuda. Pero saber pedir ayuda y dar ayuda requiere una forma de hablar. Requiere pasar del lenguaje guerrero al lenguaje altruista. Requiere pasar de la inteligencia guerrera, que cree que la inteligencia es para dominar al otro, ganarle y ser el primero, a la inteligencia altruista que cree que todos somos débiles, necesitamos quien nos ayude, necesitamos cómo ayudar y que lo que sabemos es para los demás, para cooperar. Como dice un libro sobre Google, el éxito de Google está en que sabe que el mejor negocio es darlo todo. El día que Google trate de retener todo, se quiebra. Compromiso. Siempre que hablamos nos comprometemos, aunque mintamos. Cuando mentimos es peor, ¿sí? Y que a través del lenguaje hacemos promesas. Uno de los grandes líos que tiene la política colombiana y que tiene la sociedad colombiana es que no sabemos hacer promesas. Generalmente, ¿qué hacemos? ¿Me ayudas a hacer este trabajo? Sí, que te ayudo. A los 8 días me llaman y digo, bueno, Bernardo, ayúdeme, tengo que hacer el trabajo de 5 a 10 porque no tengo. No, a esta hora no puedo, que tengo que cuidar a los niños. O sea, no preguntamos bajo qué condiciones, para qué, con quién, cómo, etcétera. No sabemos hacer promesas y por eso incumplimos tantas promesas. Y eso nos lleva a ser muy desconfiados. Y eso nos lleva a complicar las transacciones porque no sabemos hacer promesas, no somos transparentes. Y el lenguaje, como les decía antes, bueno, otra cuestión es que como inventamos realidades, inventamos deseos con la palabra. Y podemos crear buenos deseos. Los colombianos en general con la violencia hemos sido muy trágicos. Miremos solo la música de la edad de nosotros, la música les gustan las rancheras, la cultura paisa, yo soy de Armenia, o sea, paisa desarrollado. La cultura paisa, por ejemplo, la canción incide en la cuchillita. A las 11 de la noche con aguardiente, la cuchillita, sigo siendo el rey, etcétera, ¿sí?
pura tragedia. Tenemos que comenzar a hacer una música épica, a comenzar a hablar épicamente. Ok, hemos hecho masacres, matado entre las dos violencias cerca de 1 millón de personas. Todo lo hemos hecho. Colombia ya ha hecho de todo. La pregunta es: ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a construir sobre esa tragedia o vamos a reconocer lo que somos y vamos a tratar de construir una épica nueva, que podemos ser una gran nación que respete los derechos humanos y sea capaz de cuidar los sistemas, los servicios ecosistémicos? Ya me salté una. Bueno. Somos lo que conversamos. Miren, cada uno de nosotros es lo que conversa. Cuando cambiamos nuestra forma de ser, cambiamos nuestra forma de conversar. Si hoy soy empleado y mañana soy gerente, cambio de conversación. Hoy estoy soltero, mañana me caso, cambio de conversación. Y una forma de comenzar a cambiar es cambiar de conversación. De acuerdo a lo que proponía ahora Bruce, está proponiendo es: conversemos de otra manera. Conversemos de lo social de otra manera. Reunamos elementos para conversar de otra manera sobre cómo la empresa puede transformar el país. Entonces, cambiar de la forma de conversar es el primer paso para cambiar formas de ser. ¿Una organización qué es? Una organización es un sistema de conversaciones que conversa con otras conversaciones. ¿Qué es su empresa? Un montón de conversaciones. Y de acuerdo como sean esas conversaciones, así tiene su futuro la empresa o su desgracia. Cuando las conversaciones de la dirección de la empresa van en una dirección y la conversación de los pasillos de la empresa y de las cafeterías va en otra dirección, la empresa se está preparando para el fracaso. Una empresa es poderosa cuando es una sola conversación en una sola dirección, porque acumula toda la energía posible, ¿sí? En el libro de Dick Hawk, el creador de Visa, en ese libro que llama El nacimiento de la era caótica, le preguntan a él cómo, sin haber sido un tipo académico ni nada, sino un empleado de banco, logró crear Visa. Y él lo dice: porque logré armar una sola conversación, ¿sí? Las posibilidades, los límites de una empresa, su burocracia o su dificultad para tomar decisiones y transacciones depende de la forma como converse, de la confianza que generen las conversaciones. Y el umbral de posibilidades de una organización y cómo se desempeña depende de cómo conversa, ¿sí? El éxito o su fracaso. Una organización es una red de promesas expresadas en conversaciones. Esta es tu área, tu trabajo, tu salario, tu futuro, etc. ¿Cuáles son los componentes de una conversación? Escuchar, hablar y el silencio. La forma gestual, ¿sí? Y la emocionalidad. Eso es toda la conversación, eso es muy obvio, no voy a detenerme ahí. Solamente que ¿qué es conversar? Conversar no es hablar, conversar es saber hacer promesas, emitir juicios fundados. Cuando yo digo un juicio soy capaz de garantizar que lo que estoy diciendo es válido, ¿sí? Cuando hago promesas es porque las quiero cumplir. Cuando hago declaraciones son verdad. Te quiero, esa palabra significa que es verdad que te quiero, ¿sí? Que tengo ira, estoy molesto, eso es verdad que estoy molesto, que estoy tranquilo, eso es verdad que estoy tranquilo, que te respeto, eso es verdad, ¿sí? Que sabe indagar por qué estás diciendo eso y que cuando hago esas preguntas me responden con verdad, ¿sí? Si uno aplica esas reglas en la empresa se habla poco. Tipos de conversaciones, y esto es muy importante para la construcción de la paz. Hay conversaciones públicas y conversaciones privadas, ¿sí? En respecto al espacio. Y es muy importante saber en una empresa, por ejemplo, o en una sociedad, cuándo hay conversaciones públicas y cuándo hay conversaciones privadas, que es una de las dificultades que Colombia no ha entendido, de que para negociar la paz en este momento hay conversaciones privadas y hay conversaciones públicas. No significan lo mismo todas las conversaciones. Pero lo más importante es lo que sigue. Cuando estamos conversando, cuando hacemos conversaciones para explicar y fundamentar juicios, que es generalmente rendición de cuentas.
¿Cuándo hacemos conversaciones para coordinar acciones? Lo que está invitando ahora Bruce es, hagamos conversaciones para coordinar acciones. Hagamos conversaciones para posibles acciones. Hagamos conversaciones para posibles conversaciones. Y hagamos conversaciones para construir relaciones. Estas conversaciones son fundamentales en cualquier organización. Son fundamentales también en la sociedad. La construcción de la paz en Colombia requiere que cada uno de nosotros comience a buscar conversaciones para coordinar acciones en función de la convivencia, para que podamos articular acciones entre todos, para ayudar a conversar gente que no sabe conversar o que está conversando erradamente, o ver nosotros cómo cambiamos nuestras conversaciones y sobre todo cómo aumentamos las relaciones. Y aquí es donde me quisiera demorar un poquito la conversación como acción. A ver, cada uno conversa de acuerdo como ve la realidad. ¿Sí? Cada uno habla de acuerdo a su percepción. Pero ¿cuál es el problema? Eso no está ahí. Hay una frase que dice lo siguiente, ¿sí? Que dice, de acuerdo a los paradigmas son nuestras percepciones. Y de acuerdo a nuestras percepciones son nuestras emociones. Si yo creo que todos los pobres son brutos, ese es mi paradigma, siempre que vea a un pobre lo voy a percibir como bruto y lo voy a sentir como bruto. Y voy a trabajar con él así. Si yo creo que las mujeres son débiles, porque soy machista, cosa que no es rara, ¿sí? Voy a percibir a las mujeres como débiles y las voy a tratar como débiles. Peor para uno. Bueno, que las mujeres son muy fuertes. Pero el paradigma te obliga a percibirlas de una manera y siente de esa manera. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando vamos a cambiar las conversaciones, a veces tenemos que primero cambiar los paradigmas, ponernos de acuerdo desde dónde estamos viendo la realidad. Porque este escenario es igual para todos ustedes y para mí. Pero el escenario que ve cada uno de ustedes es distinto. Y ninguno de ustedes ni yo podemos asegurar que el escenario que vemos es el verdadero. Solo puedo decir que es el que yo veo, pero no puedo desdecir del que usted ve. Nadie puede asegurar que la realidad que ve es la verdadera. Nadie. Solo puede asegurar qué es lo que ve. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el que cree que tiene la verdad, que ve la realidad verdadera, está listo para la violencia. No hay cosa más peligrosa que creer que uno tiene la verdad. Porque todo el que cree que tiene la verdad va a tratar de imponerla, va a tratar de coaccionar al otro, va a tratar de seducir al otro y si no, va a tratar de matar al otro. Uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es que cuando conversamos, no hablamos desde nuestro propio observador como un observador más. Por poner un ejemplo, el país se está dividiendo entre uribistas y santistas y cada uno cree que tiene la verdad. Si entendiéramos que el paradigma de ver la realidad desde el discurso del expresidente Uribe o el paradigma de ver la realidad desde el paradigma del presidente Santos son simplemente dos paradigmas que nos llevan a unas percepciones y a unos sentimientos. Pero ninguno de los dos puede decir que tiene la verdad. Entonces eso nos llevaría a tratar de ver cómo ve el otro la realidad. Porque ¿qué es dialogar? Dialogar no es hablar. Dialogar es tratar de ver cómo ve la misma realidad del otro y cómo la veo yo. Y juntos, cómo a través del diálogo podemos construir una realidad colectiva que nos permita colaborar y trabajar juntos o competir decentemente. Entonces, nadie puede pretender atribuirse la verdad. Solamente si reconocemos que cada uno es un observador diferente de la realidad, el diálogo prospera. Porque nadie quiere tener razón. Tener razón es muy inútil, como hice una película, pero hablando del amor, que le dice un suegro al futuro yerno, le dice, ¿usted qué quiere ser, feliz o tener razón? Todas las mujeres entendieron. Entonces, si usted quiere ser feliz, no tenga razón. Todos los hombres entendimos. Bueno, pero no nos reímos, ¿sí? Entonces,
observe que las mayores discusiones en radio, en las reuniones, etcétera, es que alguien tiene razón, pero no queremos solucionar el problema. ¿De qué sirve tener razón si el problema sigue? ¿De qué sirve tener razón en una discusión política si no solucionamos la convivencia? ¿De qué sirve tener razón si el hambre sigue ahí, si la pobreza sigue ahí? Ese es el poder de la conversación. Yo actúo de acuerdo al observador que soy, pero a veces la gente cambia su repertorio, pero no cambia de observador, ¿sí? Cuando la gente le dice a un directivo, jefe, alguien es decir, un asistente serio, un asistente leal, no incondicional. Siempre digo esta frase: uno cuando dirige cosas tiene que estar rodeado de gente leal, pero no de gente incondicional. Lo peor que le puede pasar a uno es tener gente incondicional al lado, porque le hace ir a uno al precipicio. El agente leal es capaz de decirle: yo no firmo eso, jefe, yo no firmo. Por esto y por esto. Yo no hago eso por esto, por esto. Entonces esa persona que le ayuda a uno a mantener el proyecto ético, ¿sí? El incondicional no, lo firma y lo lleva a uno al precipicio. Entonces, muchas veces un asistente, un asesor, alguien que está junto a uno le dice: jefe, usted es de muy mal genio. Usted trata muy mal a las mujeres, por ejemplo. No, yo voy a cambiar. Entonces se prepara todos los días: hoy voy a tratar bien a las mujeres. Él está cambiando el comportamiento externo, pero sigue pensando igual. Eso es lo que se llama cambios de primer orden. Cambio de segundo orden es cuando usted cambia la forma de ver el mundo y dice: uy, ¿cómo era que yo era de mal genio frente a estas personas? Porque cambió la forma de ver el mundo, cambió la forma de observador. El cambio solamente viene cuando cambiamos de observador. Esto es muy importante para ustedes, que muchos de ustedes reciben coaching. Hay muchos coaches que le ayudan a usted a cambiar los comportamientos externos, pero no le ayudan a cambiar de observador. El coaching bueno es el que le ayuda a usted a cambiar de observador. La escucha. Voy a leer ahí. Hablamos para ser escuchados. Escuchar no ocurre, no lo producimos. O sea, nosotros no producimos la escucha, alguien la produce en nosotros. ¿Sí? Ocurre, escúcheme. ¿Qué es escuchar? Oír más interpretar. Escuchar es activo. Cuando uno muchas veces ha llegado alguien a hablarle pero no tiene actividad. Cuando el jefe lo llama y dice: Bernardo, venga para acá. Yo ahora que tengo que ir a hablar con todos los jefes. Bernardo, venga para acá. Entonces uno abre la oreja, está escuchando activamente, está oyendo e interpretando qué quiere decir el jefe. Así deberíamos siempre escuchar, desde la persona más humilde hasta el jefe. Oímos, pero no escuchamos. Escuchamos de acuerdo a cómo somos, ¿sí? Y no somos capaces de ponernos en el lugar del otro. Escuchamos de acuerdo a nuestra historia social y personal. Usted dice lo que dice y los demás escuchan lo que escuchan. Todos escuchamos distinto. Y aquí es el problema. Existe una brecha entre lo que usted escucha y lo que la otra persona quiere decir. Esto en la vida en pareja es clarísimo, ¿sí? Siempre dice: es que usted no me entiende, y llevamos 30 años juntos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay escucha activa. No indagamos lo que usted está diciendo. Es así. En Avina hicimos un trabajo muy largo con todos los ejecutivos, con Rafael Echeverría, y hay unos principios en Avina que es verificar escucha. Como hay tantas, pues tenemos sedes en 21 países, entonces hay mucha teleconferencia, y siempre, cada vez que alguien hable algo y está interesante, todo el mundo dice: quiero verificar si escuché bien. Entonces, ¿tú quieres decir esto? Cuando se hace eso que estamos buscando, cerrar la brecha entre la escucha y el habla, que siempre va a haber una brecha que es insondable, ¿sí? Pero en la medida que tratemos de hacer eso, vamos a poder resolver problemas. Pero eso requiere una cosa: el respeto. Si no hay respeto por el otro, no hay escucha. Si usted dice: no, yo con usted no hablo porque usted es guerrillero, o yo no hablo con usted porque a usted lo metieron en la cárcel, o yo no hablo con usted porque usted es uribista, o yo no hablo con usted porque usted es santista, o yo no hablo con usted porque usted cree en Dios y yo soy ateo. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia?
Yo hablo con usted porque yo soy un observador de la realidad y usted es otro observador de la realidad y juntos tenemos que construir este país. Ese es el gran desafío con nuestra palabra. Para terminar, en el tiempo que me queda, vamos a hablar de una cosa que es aplicar esto a la sociedad. Primero es, ¿qué es una sociedad? La gente cree que la sociedad son los edificios o una ciudad. Una sociedad es una acumulación de energía. Cali, ¿qué es? Es una acumulación de energía que se manifiesta por el tipo y cantidad de las transacciones que genera. O sea, Cali no son las calles, ni los puentes, ni los edificios. Cali son las transacciones que genera. Nueva York es una ciudad muy importante en el mundo, no porque sea muy grande, probablemente Sao Paulo es más grande, ¿sí? Sino su importancia proviene del tipo de transacciones políticas, económicas, sociales, artísticas, culturales y espirituales que genera. Una sociedad, mientras más transacciones, ganar genera, mientras más transacciones económicas, políticas, sociales, culturales, espirituales, transacciones, ganar genera, es más importante en el mundo. No depende del tamaño, ¿sí? Dicho de otra manera, el cambio solamente ocurre cuando usted cambia las transacciones. Mientras no haya cambio de transacciones, no hay cambio. Y las transacciones dependen del tipo de arquitectura social que se diseñe. Por ejemplo, aquí está mi amigo Bravo, el presidente de Ethos. Yo siempre digo, por ejemplo, ustedes saben que Brasil tiene una característica con la educación superior, que es el país donde los pobres, el pueblo, paga la educación universitaria de los más ricos de Brasil. No de los ricos, de los más ricos. ¿Porque los ricos son malos y los pobres son buenos o viceversa? No. Porque la arquitectura del sistema educativo está hecho para que eso suceda así. Los muchachos hacen primaria, secundaria y llegan a presentar el vestibular. El vestibular es el examen que si usted lo pasa puede entrar a la Universidad Federal, que es la Universidad Federal Brasilera, es de alto nivel, excelente, y le da todas las condiciones al estudiante para que tenga éxito. ¿Quiénes pueden pasar el vestibular? Los que estudiaron en colegios de élite. Los que estudiaron en colegios de Estado no lo pasan. Entonces, los más ricos van a la Universidad Federal. ¿Con qué se financia la Universidad Federal? Con la plata de la gente. Entonces la sociedad en general, la clase media y la clase pobre, resulta pagando la educación de los más ricos. ¿Por qué? Porque es un problema de malos o buenos, no, es un problema de arquitectura social. El tipo de arquitectura social, económica, política, social, etcétera, genera el tipo de transacción que acumula valor o destruye valor. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad en esta nueva etapa, en el posconflicto, es cómo generamos arquitecturas políticas, sociales, económicas, culturales, espirituales, que nos permitan generar transacciones, ganar. Si no hacemos eso, vamos a estar siempre dándole la vuelta a la misma noria, ¿sí? Entonces, ¿qué es una ciudad? ¿Qué es una calle importante en una ciudad? Una calle que genera muchas transacciones, ganar. ¿Qué es una calle peligrosa o no importante en una sociedad? Una calle donde se generan muchas transacciones, ganar, perder o perder. Hay robo, muerte, no se vende nada, etcétera. ¿Está claro? ¿Sí? Son los tipos y cantidad y calidad de intercambios económicos, ¿sí?, lo que define una sociedad. Esto es muy importante para poder mirar lo siguiente. Porque la pregunta es, ¿cuál es el primer paso que es necesario dar para contribuir a hacer transacciones justas, democráticas y sustentables? ¿Cuál es el primer paso? Saber organizarse. La organización. Es a través de la organización como nos convertimos en actores sociales. Es a través de las organizaciones como creamos convergencia de intereses, negociamos intereses y decidimos futuros. Colombia es un país reacio a la organización. Es un país que le tiene miedo a la organización, ¿sí? Y sin organización no podemos salir de este enredo en que estamos. Esta frase la llevo citando 20 años en América Latina, a ver si algún día me ponen atención, pero todavía no he podido. Alexis de Tocqueville
se va a finales del siglo XIX, se va a Estados Unidos a responderse una pregunta. ¿Qué fue lo que hicieron los norteamericanos que pudieron hacer en 200 años lo que a Europa le llevó más de 3000 años? ¿Dónde está el secreto? Y él dice, Norteamérica, Estados Unidos, ha logrado hacer lo que ha hecho porque descubrió la maestra de todas las ciencias, que es saber organizarse y saber asociarse. Todo lo demás depende de eso. Nosotros no estamos invirtiendo en organización, estamos destruyendo la organización de base. Allá a nadie le importa la organización de tejido, la Legión de María, el Rosario de la Aurora, el Club de Rock, la biblioteca de lectura, en los barrios. Ahí es donde nacen los valores organizativos, los valores colectivos básicos para los niños y los jóvenes. Estamos destruyendo la organización de base, hemos generado un vacío en la organización de base que está llenando el narcotráfico y la delincuencia. Nuestros muchachos en los barrios ya no tienen club de rock, ya no tienen club de lectura, ya no tienen club de fútbol, no tienen club, cosas que se sostienen con 200.000 pesos. Ahora todo creemos alto impacto. El alto impacto es la organización de base. Uno de los grandes desafíos para esta propuesta que hace Bruce es cómo volvemos a recuperar el barrio. Hemos sacado los colegios de los barrios. Cuando los niños están lejos de sus padres, de todos los papás del barrio, están indefensos. Cuando los colegios y las escuelas están en los barrios y los adultos se organizan, los niños y los jóvenes son intocables, están seguros. Gran parte de la posibilidad que le hemos abierto al narcotráfico y a la delincuencia es sacar a nuestros niños de los barrios, porque no entendemos el valor de la organización. Nos da miedo que los sindicatos, nos da miedo las organizaciones campesinas, nos da miedo las organizaciones sindicales, etc. Sin organización no es posible construir un país poderoso. Pensemos, un gringo promedio pertenece a 14 organizaciones. Esa es la fuerza de un país como ese. Miremos esto rápidamente. Esos puntos son personas como ustedes o como yo. C es una persona que no le gusta la organización, mejor solo que mal acompañado. ¿Sí? B es una persona que pertenece a una organización. ¿Sí? Juega cartas. A es una persona como Ernst Lichtering o como Bruce Master que pertenece a equipo de fútbol, la iglesia, el partido, la Gandhi, bueno, pertenece a muchas organizaciones. ¿Qué pasa si a C le violan un derecho humano? Sorry. Se fregó, a llorar con la almohada. Si a B le violan un derecho humano, los otros dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? A A, nadie se atreve a violar los derechos humanos. Es muy difícil violar los derechos humanos a Bruce. Es muy difícil violar los derechos humanos a un alcalde, al presidente de una compañía, porque pertenece a muchas organizaciones. El costo es muy alto. Pero miremoslo al revés. Si a C le da por ponerle una bomba al mío, ¿qué pasa? ¿Quién se lo impide? Nadie. Si a B le da por ponerle una bomba al mío, los otros dicen, a mí no me meten en ese paseo. A A ni siquiera se le ocurre porque el costo social es muy alto. Entonces, ¿qué pasa con la organización? Imagínense ustedes que cada una de estas personas es como A, pertenece a muchas organizaciones. ¿Qué le pasa al conjunto? Que la organización, como a A, le protege los derechos humanos. Nadie le viola un derecho humano. ¿Sí? Pero al mismo tiempo A no se atreve a poner una bomba al niño porque el costo social es muy alto. Se tiene que autorregular, autocontrolar. La organización produce protección de derechos y autorregulación social. Si cada persona pertenece a muchas organizaciones, el conjunto ¿cómo va a actuar? Autorregulado por una parte y protegido por otra parte. En la medida en que la gente no esté organizada, está expuesta a que se le violen sus derechos, pero al mismo tiempo está expuesta a violar los derechos de otros, porque el costo es muy bajito. Ese es el valor de la organización, desde el punto de vista de la paz, y además de la economía es igual. El texto es lo que acabo de decir. La organización produce autorregulación y protección de derechos. Cuando las personas no están organizadas, no se sienten obligadas a respetar reglas con los otros ni con la sociedad. No tienen autorregulación.
Y al mismo tiempo su aislamiento facilita que otros le violen sus derechos. No tiene protección social. Uno de los indicadores más importantes de pobreza es no estar organizado. Y el primer paso para superar la pobreza es organizarse. La organización convierte a los individuos en actores sociales para proteger, concertar y hacer converger intereses. No es posible salir del posconflicto si no propiciamos la organización. A todos los niveles. No estamos invirtiendo en organización. Esto que voy a decir se lo he dicho estando los directivos del Banco Mundial, del BID y de la CAF al frente en Medellín. Todos dicen el gran predictor para que un proyecto sea exitoso es la organización. Vayan, miren y verán que ninguno de los tres invierte plata en organización. Queremos que las cosas sucedan, pero no estamos invirtiendo plata en la base de todo cambio social que es la organización. Y le tenemos miedo. Eso hay que superarlo. El tejido, ay Dios mío. Lo que llamamos tejido social se refiere al entramado que generan entre sí las diferentes organizaciones. A mayor número de organizaciones económicas, políticas, sociales y culturales que generan transacciones ganar-ganar, mayor dinámica y fortaleza y autorregulación logra la sociedad. El símil es textil. A mayor entramado y más hilos, más fuerte la tela. O sea, no podemos tener una sociedad fuerte con los niveles organizativos que tenemos tan precarios. En la base hay mucha organización, pero hay que reconocerla y darle dinámica y apoyarla. Vamos a terminar. El cambio ocurre cuando se modifican las transacciones económicas, etc. ¿Sí? Es a través de las transacciones como los bienes, servicios y valores adquieren o pierden valor. Solo las transacciones le dan valor o le quitan valor a todo. ¿Sí? Toda transacción que contribuya a hacer posible y cotidiana la dignidad humana es una transacción que genera valor. O sea, en la medida que aumentemos transacciones que aumenten la dignidad humana, estamos agregándole valor a la sociedad. Transacciones políticas, económicas, sociales, de cualquier nivel. Solo si entendemos, ¿sí?, comprendemos y transformamos las organizaciones e instituciones, se pueden modificar las transacciones. ¿Dónde se modifican y se transforman los valores? Es una pregunta que la gente hace mucho. Señoras y señores, los valores se transforman en los espacios de socialización, que es donde ocurren las rutinas. Los valores sociales se forman y se deforman en las rutinas de la vida. ¿Sí? Eso se llama espacios de socialización o contextos de aprendizaje. ¿Qué es un espacio de socialización? Yo pongo ahí, esa definición está muy complicada. Miremos el ejemplo. Cuando uno está joven y se casa y alquila o consigue la primera platica para el apartamento y la señora está embarazada, entonces uno se va a ver el apartamento y la pregunta es, ¿dónde va a caer el niño? Aquí. Entonces comienza uno a imaginar la regla de pieza del niño. Aquí le ponemos la cama, aquí le ponemos el cuadro. Una señora me decía, yo puse un cuadro de Einstein para que mi hijo sea genio. ¿Sí? ¿Ya? Aquí le ponemos las fotos de los primitos que tiene en Nueva York para que se acuerde de ellos. Aquí está la canasta para los juguetes para que crezca bien ordenado. ¿Qué está haciendo el papá y la mamá? Diseñando un espacio de socialización donde van a ocurrir rutinas y supone uno que esas rutinas van a formar unos valores en los niños. ¿Sí? Los valores se forman en las rutinas. Si usted quiere saber qué valores tiene su empresa, mire qué rutinas tiene. Si usted quiere saber qué valores tiene el colegio donde están sus hijos, mire qué rutinas tiene. Si usted quiere saber qué valores tiene su casa, mire qué rutinas tiene. Son las rutinas las que forman los valores, no es en otro lugar. ¿Sí? Eso ya está dicho. Ahora, perdonen, esta letra es muy pequeña, pero no hubo manera, esto no se puede poner en 2 diapositivas, tiene que ser en una sola. ¿Cuáles son los espacios fundamentales donde se forman los valores? La familia, donde se forman los valores emocionales, la empatía y el autocuidado en salud y del espíritu. Solo aquí se forma eso. Sin eso, sin familia, por eso los orfanatos y niños sin familia están un problema tan grave de la sociedad. En este momento Colombia tiene 16.000 niños grandes en adopción, nadie los quiere adoptar y 40.000 esperando. La calle y el grupo de amigos, donde adquirimos los valores de vivir en redes y aprender a interactuar con los que no conocemos. Por eso los niños que no pueden salir a la calle es tan grave. ¿Sí?
porque cogen miedo al extraño. Por eso es tan importante el espacio público, para que haya encuentro con el extraño. ¿Sí? Las organizaciones de barrio y los clubes, donde se crea la solidaridad y se aprende a crear y proteger los bienes colectivos básicos, la mutua protección y a cooperar. Cuando destruimos las instituciones de barrio estamos haciendo un daño enorme. ¿Sí? La escuela y la universidad, donde aprendemos los valores del saber y aprender a trabajar en equipo. El trabajo y las empresas, aprender la producción ética y la creación de riqueza. Las organizaciones intermedias, las asociaciones, las federaciones, los clubes, las confederaciones, donde aprendemos a interrelacionar lo macro con lo micro. Las organizaciones políticas, donde aprendemos la convergencia de intereses. En las iglesias, donde aprendemos la trascendencia. En los medios de comunicación, donde aprendemos el significado y el sentido de las cosas. En las redes sociales, donde aprendemos a pedir y a dar ayuda. Y no sé qué me falta ahí. Bueno. Entonces la cosa es de esta manera. ¿Qué pasa en Colombia? No es que los colombianos seamos mala gente, somos buenísima gente. ¿Qué es lo que pasa? Que la sociedad se forma del conjunto de transacciones que pasan en estos espacios de socialización. Cuando todos estos espacios de socialización tienen el mismo proyecto ético, de Estado social de derecho, de dignidad humana, del cuidado de la vida, del planeta, etcétera, de lo que dice la mamá, de lo que dicen en el barrio, de lo que dicen en la empresa, en la escuela. ¿Qué pasa en Colombia? Que en la escuela le enseñan al niño, todos somos iguales. Y llega a la casa y le dice, ay mamá, invitó a Luisito a jugar. Yo no quiero negros en esta casa. ¿Qué pasa? Que el proyecto ético de la escuela no coincide con el proyecto ético de la casa. Entonces el niño se bifurca, se vuelve ambiguo, se vuelve doble, porque tiene que manejar muchos proyectos éticos. Entonces, una sociedad logra la convivencia fuerte y puede ir a lugares insospechados rápidamente cuando todos los espacios de socialización buscan el mismo proyecto ético, que en Colombia está escrito en el artículo 1 de la Constitución. Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir? El Estado no tiene sentido en sí mismo, la sociedad no tiene sentido en sí misma. Estado y sociedad tienen sentido si juntos somos capaces de hacer dos cosas: hacer posible la dignidad humana y cuidar los servicios ecosistémicos, o sea, los servicios gratis que nos da el planeta, como el agua, la reproducción, el clima, las estaciones, etc. Una sociedad es sana, sustentable y coherente cuando los diferentes espacios o contextos de aprendizaje y socialización están orientados hacia el mismo proyecto ético de dignidad humana y cuidado de la vida. Cuando cada espacio tiene una dirección diferente, la sociedad se fragmenta y se dispersa socialmente. ¿Cuál es el gran desafío de nuestras conversaciones? Transformar nuestros diferentes espacios de socialización para que las rutinas que ocurren en ellos generen los nuevos valores sociales, políticos, económicos y culturales y espirituales que hacen posible la vida digna de todos. Y ahora sí les doy la definición de responsabilidad social. Este es el último. ¿Qué es responsabilidad social? Es la capacidad de una sociedad de crear condiciones estables para que los diferentes espacios de socialización hagan posible el ejercicio y goce de los derechos humanos y garantice la estabilidad de los servicios ecosistémicos del planeta. En síntesis, dignidad humana y cuidado de la vida. Muchas gracias.